Aires. Radio Red de RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. Libertad y trabajo es mejor que cualquier subsidio, dice Santiago José Castro, y me parece que lo dice con toda razón, ¿no? Y que eso conduce en el fondo a la propuesta del presidente Álvaro Uribe, que ha debido desarrollarse y proponerse y discutirse antes de que el gobierno presentara semejante esperpento ante las cámaras de mar. Usted sabe para dónde va esa discusión de 130 y no sé cuántos artículos. ¿Para dónde va eso? ¿A dónde conduce? ¿Cuántos son los intereses que se tocan? ¿Cuánta es la gente que se va a declarar arruinada y contraria a semejante barbaridad? Bueno, el presidente no consultó a nadie, no consultó ni siquiera a su partido político, el Centro Democrático, no consultó a los gremios, ni consultó a sus consultores. No habían convocado una reunión de expertos y de sabios que dijeron algunas cosas que fueron meticulosamente abandonadas. Entonces, ¿para qué los llamaron? ¿Y para qué los pusieron a trabajar? Lo cierto, mi parecer, es que Colombia nunca tuvo una coyuntura más difícil y más peligrosa, y que de aquí no nos saca sino un gran acuerdo nacional, generoso, pero al mismo tiempo entusiasta, sobre bases sencillas. Hay que definir cuál es el tamaño del Estado, cuál es la función del Estado. Hay que entender que Colombia con narcotráfico no tiene horizonte, no tiene futuro, y hay que entender que la gente tiene que tener una esperanza de sobrevivir, y esa esperanza no la da sino el trabajo, las fuentes de empleo, el desarrollo, el entusiasmo. Despertar entusiasmo en estas circunstancias no es fácil. Para eso se necesita una gran tarea política, como aquella que presenta, sin darle su nombre, el presidente Uribe, un gran acuerdo nacional. Queridos amigos, ¿en eso estamos o no? En eso estamos, doctor Londoño, pero yo sí le agregaría, es que también creo que el debate se debe dar en el Congreso de la República. Y bueno, llegar con todo concertado pues sería ideal. Sin embargo, el escenario para dar ese debate es el Congreso de la República. Es que le pagamos más de 30 millones de pesos de salario a cada congresista para que dé el debate, para que plantee los cambios que considere, para que se hagan las propuestas, incluso para que se hunda el proyecto si definitivamente ven que no es viable. Pero creo que el escenario natural para debatir esto es el Congreso de la República, Bueno, y no las calles y las aglomeraciones de hoy. Yo ahí tengo bueno, una contradicción con Sergio, con quien usualmente no las tengo. y yo también la tengo. No Lo estoy voy de a plantear acuerdo. por qué. Lo voy a plantear por qué, doctor Fernando, y vamos a ver si tenemos la misma idea, o por lo menos yo tengo la misma suya. Eh, Evidentemente, cualquier gobierno que pretenda presentar una iniciativa de ley o una iniciativa de esta magnitud, que es nada más y nada menos que una reforma tributaria, debe cuando menos no solamente tener una mesa de expertos que analice los asuntos y entregue unas conclusiones, como ocurrió con la reforma tributaria, sino también elaborar el Claro, ahí tuvo la articulado que misión de tiene sabios que ir. esa. Exactamente, la Comisión de Sabios Económicos que elaboró las sugerencias respecto a la reforma tributaria. Pero además de eso debe tener un ministro del Interior, debe tener un ministro de Hacienda con la capacidad de poder hablar con los congresistas de la República para ir tanteando el terreno, porque no queda bien presentar un proyecto a espaldas de esos congresistas para que luego ellos digan, pero a ver, no me ponga a mí con que yo tengo que hacerle a usted una ponencia en 8 días o 10 días de ese proyecto que no conozco y que usted nunca me compartió. Lo mínimo es llegar a consensos con las bancadas, con los congresistas, porque cada uno de esos artículos afecta a una región o a una clase social en el país. Y es necesario que los que representan
a la sociedad colombiana, al constituyente primario, conozcan de qué se va a hablar y qué se va a discutir, para no llegar a esto precisamente, Sergio. La reforma nunca se conoció, nunca se socializó con los partidos con tiempo, se hizo unas socializaciones a horas de radicarla ante el Congreso de la República, y el resultado ¿cuál es? Que muchos, sin haberla leído, la criticaron. Otros, leyéndola, le dieron más duro todavía. Y tenemos un verdadero desorden porque ahora, ayer, el ministro trataba de explicar la reforma y seguramente muchos dirán, bueno, es que podemos llegar a consensos. El Congreso es para eso, para debatir, para consensuar y llegar a acuerdos fundamentales sobre lo que tiene que tramitarse. Bueno, yo probablemente estoy disintiendo de todos ustedes. Aquí se necesita un gran acuerdo nacional y ese no se hace con debates en el Congreso. Y tiene la palabra fulano y le doy la palabra a sutano y vamos a discutir el artículo 32 y entonces se contradice con el 24 y entonces está presente el interés del uno y el interés del otro y el interés de la región y el interés del gremio. Aquí se necesita un gran acuerdo nacional y ese acuerdo nacional tiene que ser sencillo, fácil de entender y fundamental en sus compromisos con el futuro. Y eso no se logra en un debate del Congreso con ese gentío. El Congreso tiene que recibir una cosa ya elaborada, inclusive por los partidos políticos que ellos representan. El Partido Liberal que esté de acuerdo con alguien, que puede ser el presidente Gaviria, para hacer esa discusión, y el Partido de Cambio Radical plenamente de acuerdo con el doctor Vargas Lleras, y el Partido Conservador plenamente de acuerdo con alguien que represente al Partido Conservador, y el Centro Democrático tiene un jefe natural que es el presidente Álvaro Uribe, y entonces pues todos ellos, y el Partido de Colombia Justa Libres. No hay que olvidar esa fuerza formidable que son los partidos de origen cristiano, que tienen una significación muy grande en la vida nacional. Y entonces hay que convocarlos, y lo que quede del partido de la U, a ver quién va a representar esa tropa que no tiene sentido y que quedó ahí al garete. Alguien la tiene que representar, pero para un gran acuerdo nacional. Pocas ideas, pero fundamentales y nítidas. Y después al Congreso, la mecánica, la discusión sobre bases que ya están acordadas por los grandes jefes. Pero esto de empezar por el Congreso me parece una equivocación fundamental. Cada congresista tiene su fórmula, cada congresista tiene su interés. Eso es perfectamente natural dentro de una mecánica partidista. Si no hay un tema central, si no hay una orientación fundamental, si no hay unos principios acordados por los grandes jefes de la nación, no hay nada. O los grandes temas del Frente Nacional se hicieron contando con todos los que participaban, el grupo de los 20 y el de los 40 y el de los no sé cuántos. Se hicieron porque se pusieron de acuerdo Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo, y después vino el acuerdo de los demás jefes y se salvó el país. Entonces, soy de esa opinión. Esto del Congreso no va para ninguna parte. El presidente Uribe tiene toda la razón. Una cosa sencilla, que entienda la gente, pero que entienda sobre todo porque se sepa para dónde vamos, qué estamos proponiendo. Un país donde sean viables la libertad, el desarrollo económico, el crecimiento de la gente, pasando por unos momentos muy amargos que vamos a tener que pasar. Nadie nos va a economizar esos momentos amargos. Nadie. Los estamos viviendo, los estamos padeciendo. Amigos, cuando hay familias donde solamente se come 2 veces al día o 1 vez al día, ahí no hay posibilidad de un acuerdo de nada, si no es con el convencimiento de la gente de que esta noche va a quedar atrás y de que hay una luz en el horizonte. Pero me parece que eso no se consigue discutiendo 139 artículos en el Congreso de la República, me parece a mí. Pues sí, estamos de acuerdo, doctor Fernando. Yo también he hablado del consenso que se debe o que debe existir antes de presentar una reforma, antes de presentar una norma. Claro, para evitar precisamente claro. Esa fue una equivocación, claro. Esa fue una equivocación monstruosa, que tiene mucho que ver con el Sanedrín de Palacio y con la arrogancia del presidente Duque, que va a tener que dejar su arrogancia y va a tener que entender
que la posibilidad de terminar su gobierno como lo quiere terminar no se da sino promoviendo un gran acuerdo nacional. Y un gran acuerdo nacional que no es de muchos, sino de unas pocas ideas claras y distintas propuestas con un puñado de personas que estén acreditadas por su partido. Que Cambio Radical diga lo que diga el doctor Vargas Lleras, porque aquí estamos de acuerdo en estos puntos. Lo que diga el Partido Liberal, lo que diga el Partido Conservador, lo que diga el Partido Colombia Justa Libre, lo que diga el Centro Democrático, lo que diga esa muchedumbre inconexa en la que quedó convertido el partido de la U. Alguien que lo represente. Si es que eso se puede representar, tiene que ser. Pero por Dios, aquí hubo falta de experiencia, doctor Fernando. Aquí hubo falta de no, experiencia. sobra de arrogancia, no fue falta de experiencia, fue sobra de arrogancia. Pues porque yo he visto otros ministros, doctor Fernando, entre esos, obviamente lo vimos a usted en el ejercicio de ministro, luego vimos a doctor Carlos Holguín Sardi, luego a Sabas Pretel, no recuerdo cuál fue el orden, si Sabas Pretel primero y luego el doctor Carlos Holguín Sardi, no recuerdo. Sabas primero. Sabas primero. Pero siempre vi, doctor Fernando, los ministros del Interior, inclusive en el gobierno Santos, cuando era Juan Fernando Cristo el ministro, la misma tendencia o la misma técnica de trabajo. Y era que el ministro del Interior era el hombre de la política, ¿no? Fuera cual fuera el gobierno, el ministro de la política, el que se metía con los congresistas, hablaba con ellos, les hablaba del proyecto, llevaba al lado al ministro de Hacienda, los dos se sentaban con las bancadas, discutían, miraban, sacaban, metían, para presentar un proyecto lo más cercano al sentimiento de cada una de las bancadas, para que nadie dijera lo que están diciendo hoy, es que no nos tuvieron en cuenta. Claro, los ministros hacíamos eso, pero los hacíamos sobre unas bases fundamentales, claras. El proyecto de Álvaro Uribe no podía ser más sencillo. Primero, conquistar la tranquilidad del país, derrotando el narcotráfico y derrotando a los bandidos. Segundo, promoviendo un desarrollo económico sobre la base de austeridad fiscal absoluta, para dar el ejemplo y abrir el espacio a la creatividad de los colombianos. No eran muchas ideas, Demar, no eran muchas, pero esas se defendían. ¿Y qué resultados tuvimos? A Colombia se le olvidó lo que fueron los años 2002 a 2010, años de recuperación, años de tranquilidad, que recibió en sus manos este señor Santos y lo liquidó y acabó con todo eso. Y no se ha dicho, mire usted, las cosas que no se dicen. ¿Qué se hizo de nuestra bonanza petrolera? ¿Qué se hizo? Se la robaron íntegra, la despilfarraron toda, mermelada sobre la tostada. Esa bonanza petrolera bastaría y sobraría de mar si existiera para que no hubiera reforma tributaria. Pero, doctor Fernando, no solamente la bonanza que se han robado, sino la cantidad de miles de millones de pesos que le está costando hoy a Colombia en la implementación del acuerdo con las FARC. Es que no lo pueden olvidar. Obviamente, cuando una jurisdicción como la JEP gasta más de casi 300.000 millones de pesos, cuando hay una cantidad de compromisos pactados como el mínimo vital, pues un salario, el 90% del salario mínimo para las FARC, como los 2 millones que se le entregaron, los 8 millones para los proyectos productivos, las emisoras, cuando hay los esquemas de seguridad que cuestan más de 100.000 millones de pesos al año, todo ese tipo de cosas. También las curules que tienen en el Congreso, ese tipo de gastos está causando hueco en el erario y la gente no puede desconocerlo. Bueno, pues nosotros hemos dicho que no al acuerdo, pero ahí está. Y siguen cumpliéndole a pie juntillas. Yo diría que algo más grave. No se trata de la plata que físicamente se gasta o se malgasta, en darle razón a las FARC en todo lo que nunca pudo conseguir a través de la violencia y a través del uso de las armas, sino que se le entregó en una mesa de negociación, una maldita mesa de negociaciones en La Habana. No se trata solamente de eso, se trata de lo que eso significa como elemento corruptor. A la gente le están diciendo, mientras usted más violencia ejerza, mientras usted más robe, mientras usted más asalte, mientras usted más gente desplace, más generosos van a ser con ustedes, pues. De manera que a la tarea, póngase juicioso, a matar, a robar, a secuestrar, a desplazar a la gente, que el premio es muy bueno. Eso es demoledor, eso es inmanejable.
Por eso, le repito, un gran acuerdo nacional con unas cuantas ideas, no muchas, pero claras y resueltas. Eso es lo que ha debido hacer el presidente Duque cuando vio que su gobierno era impracticable porque había llegado a unos límites de déficit, de endeudamiento, a una situación económica que no es manejable. Y resolvió manejarla él con unos proyectos y con unas ideas y con unas cosas que no van para ninguna parte, porque eso no tiene una idea rectora, porque es una idea clara, eso de la solidaridad y que entonces a la gente hay que darle comida y hay que repartirle plata que no existe y listos, y de ahí que se sigue, y de ahí que se sigue. ¿Para Pues dónde mire usted, vamos? de la famosa reforma tributaria está ya, Sergio, la noticia del día, que es el paro nacional que no lo detuvo una sentencia de un magistrado de tribunal, Ni que evidentemente. Dios lo No lo detuvo. permita, ni que No lo Dios lo detuvo. permita. Los Y magistrados del tribunal dictando leyes de la República, destituyendo al Congreso, pues acaben con el Congreso y dejen a los jueces de tutela que hagan lo que les dé la gana. No, 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 lo de esta magistrada es absolutamente inicuo. Y mire que no estamos de acuerdo con el paro, ¿no? No se trata no, de no, apoyar no, el no, paro, se trata de decirle a los jueces, ustedes a su sitio, ustedes a administrar justicia, que eso es lo que les corresponde, no a legislar, no a convertirse en Congreso. Ah, pues la magistrada dirá, si los magistrados de la Corte Constitucional legislan, ¿yo por qué no? Ah, yo también. Y entonces cada juez de tutela tiene su propia imagen y hace y deshace y manda y quiere que su mandato se extienda a todo el país. Vaya, vaya, vaya. Una acción de tutela interpuesta por un puñado de personas, 3 o 4 o 10, no sé cuántas, convertida en ley de la República. No, Dios nos libre. pues estamos en estos momentos presenciando bloqueos en las ciudades y estamos viendo cosas como Y esta, por vandalismo, ejemplo, vandalismo. vandalismo, sí, y esto terrorismo urbano, diría yo. Manifestantes en Cali acaban de derribar, de tumbar la estatua de Sebastián de Belalcázar. De verdad que, ¿a qué juegan? No, qué maravilla, qué maravilla. Entonces, pues eso Con la tenía un policía antecedente. alrededor observando, ¿no? Se ven, no sé, a ver, déjenme los cuento, como 8 oficiales de la policía, ¿m? Quietos, no se inmutan, mirando cómo estos sujetos tumban la estatua. De verdad, la inacción de la policía es increíble. Sujetos que según aparece preliminarmente ya pertenecen a una organización indígena que fue hasta la estatua con el objetivo de derribarla. Claro, entonces 500 años de historia, Lo borrados mismo que porque... hicieron en Popayán, ¿no? ¿Se acuerda? Exactamente, Lo mismo que hicieron en exactamente. Pues Popayán. es que no es la primera vez, no es la primera vez y van a terminar tumbando todas las estatuas y acabando con la memoria histórica del país y destruyéndonos a todos. Pero bueno, en fin, Miremos un gran... poco de cómo está la situación, doctor Fernando, de bloqueos en Bogotá, si le parece, porque lamentable, mucha gente hasta ahora está en las calles buscando la forma de tomar un sistema de transporte público para llegar a su lugar de trabajo y no lo ha logrado. Tenemos bloqueos en la avenida Boyacá, en la estación de Transmilenio. También reportan manifestaciones frente al centro Suba y Portal. Perdón, Avenida Señor. Boyacá en ambas Avenida direcciones. Boyacá, sí, de hecho la 13 está interrumpida y no hay comunicación hacia Mosquera, Funza, Madrid. Así que ya ustedes ven cómo están las cosas. Calle 13 con carrera 91 y en la Y de Fontebón, personas bloqueando la intersección. Fuerte congestión en ambos sentidos de la vía. Bloqueo en la cruce de la avenida Ciudad de Cali con Juan Amarillo. La glorieta de Mosquera hacia Bogotá no tiene paso. El sector de Cemex, avenida Boyacá con 71, ya hay bloqueos. Estación Molinos de sur a norte, bloqueos con camioneros. La variante Madrid bloqueada. Hacia el aeropuerto no están dejando pasar tampoco para poder llegar a la terminal Mejor aérea. dicho, está bloqueada la ciudad. Portal Usme y Américas bloqueado. Retén en la autopista norte Todo 136 hacia bloqueado, el norte. todo No. bloqueado, todo bloqueado. Bueno, muy bien. Calle Entonces, 170 también, ¿no? Con autopista norte. Bloqueos, bloqueos por doquier. entonces quedaría más fácil hacer las cosas a la inversa, por donde medio puede transitar la gente. Pero no hay que dar ideas, porque entonces dicen nos falta bloquear esto y aquello y lo vamos a bloquear. Es el desorden, es la falta absoluta de autoridad
de respeto por una autoridad que no existe. En fin, eso. Y las aglomeraciones y la gente, los pasajeros del transporte público, más tiempo montados en el transporte público, quiere decir más tiempo expuestos a contagiarse del COVID-19. De verdad que esto poco ayuda al control de la pandemia. Bueno, y permítame decirles que mañana jueves en la tarde tendremos al doctor Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, Sociedad de Agricultores de Colombia. ¿Cómo es posible que Colombia siga produciendo alimentos en medio de semejante crisis? Y los peligros que tiene, otra vez, la reforma tributaria hecha a pedazos por el presidente y por el señor Carrasquilla, que es un buen economista, pero ¿quién lo graduó de político? ¿Quién? ¿Y quién le dio prestigio y fuerza para manejar el orden político del país? ¿O el ministro del Interior? Hágame el favor, hágame el favor. ¿Quién hace política desde el gobierno? Prevención y acción. Vaya, vaya, vaya. Entonces, ¿y qué está pasando en otras ciudades? ¿O las otras ciudades del país están tranquilas? Pues lo que le comentamos de Cali, en donde se registran estos desmanes, y sí, ¿no? También hay reportes desde todas las ciudades, en donde ya empiezan las manifestaciones y los bloqueos. Ah, bueno, muy bien. Esto es ridículo, definitivamente. Entonces, cuando se trate el gran acuerdo nacional, van a decir los violentos, mire lo que conseguimos. De manera que ya conocemos la fórmula. A bloquear, a interceptar a la gente, a no dejarla trabajar en medio de semejante pandemia, en medio de semejante crisis como la que estamos viviendo. La solución es la violencia, la fuerza bruta. Hágame el favor. Lo dijo Petro, ¿no? Si quieren que no haya aglomeraciones, entonces olvídense de la reforma. Pues Sí, de la reforma sí, como ese fue el está chantaje. concebida. En eso estamos de acuerdo con usted, señor Petro, pero lo dijimos primero. Hay que acabar con eso rapidito y ponernos a trabajar sobre la base de un gran acuerdo nacional. Ideas claras y distintas. Nada enfarragoso, nada complicado. Llegarle al ciudadano con un mensaje y exigir porque hay autoridad moral para hacerlo. Pues ya veremos en qué termina la jornada de protestas el día de hoy. De nuevo seguiremos actualizando con información de servicio sobre el estado de las vías, principalmente el estado de las vías en las ciudades del país. Y que no se nos olviden las UCIs, ¿no? Porque la gente se está muriendo. Ah, no, pues eso sí no lo Ay, podemos perder de vista nunca. hay que recordar lo que pasa en Villavicencio y en Valledupar y en Quibdó, y lo que está pasando en Tunja, y lo que está pasando en Bogotá o a punto de pasar en Bogotá. Y si siguen estos desórdenes, no sé qué va a pasar este fin de semana en Bogotá. Bueno, la situación ojo Tenemos con de... lo en que este viene, momento ¿no? en la Portada al Mar, en el oeste de Cali. Atención a nuestros oyentes atrás de los 1200 AM. Portada al Mar, en el oeste de Cali, completamente bloqueado. Es uno de los principales puntos de concentración. Y sí, bueno, ahí se ve ya la tremenda aglomeración. Bueno, Entonces, bueno. Y mucho cuidado con lo que se viene respecto de la posibilidad de escasez de oxígeno en el país, ¿no? que ya empezó, Ya empezó, sí, señor. perdóneme, ya empezó. Y estamos hablando de Antioquia, de Atlántico, de sitios neurálgicos. Por ejemplo, en Para- Barranquilla, doctor Fernando, la clínica La Misericordia reportó que fue notificada por su proveedor debido a la escasez de oxígeno y el proveedor pareciera le ha indicado que le va a reducir a la mitad el suministro de oxígeno. Bueno, Es la muy pregunta grave. es, Es muy ¿cuántas grave. camas UCI hay que cerrar? En eso Pues se vea, traduce. esta decisión puede llegar a afectar a por lo menos 120 pacientes que ellos tienen en cuidados intensivos. Entonces, ante esta tragedia, todo lo que nos ocurre es bloquear vías, ejercer violencia, impedir que la gente trabaje. Eso es falta de liderazgo, falta de conducción, falta de tacto político para manejar las situaciones extremas que estamos viviendo. Un gran acuerdo nacional como el que propone el presidente Uribe. Esto fue lo que debió discutirse hace rato, señor presidente Duque, y no dejarnos manejar por su arrogancia y la del Sanedrín suyo
como lo decía Santiago José Castro hace un momento en la hora de la verdad. Esto no es hora de vanidades, esto es hora de grandes realidades políticas. Y esas realidades políticas las hacen los políticos. ¿Qué le vamos a hacer? Pero es el momento que los jefes de los partidos políticos, debidamente autorizados por ellos, plenamente convencidos de lo que están haciendo, hagan un gran acuerdo nacional, que empiece por enfrentar los factores de perturbación, particularmente el narcotráfico, la cocaína pues en todos sus aspectos, la destrucción de los ríos por la explotación inmisericordia de las minas. Ese gran acuerdo nacional tiene que partir de esa base y luego seguir adelante y decirle al país que hay oportunidades, que hay futuro, que vamos a hacer cosas grandes entre todos, entre todos. Gran acuerdo nacional como el que propone el presidente Álvaro Uribe Vélez. Bueno, queridos amigos, estábamos y entre hablando tanto, con... los ¿Sí? que salen a esta hora a marchar y a pisárselas de desadaptados o terroristas urbanos, recuerden que es la vida de ustedes la que se está exponiendo, no la de sus líderes que los mandan a la calle a contagiarse de COVID-19 y a enfrentar la fuerza. La de ustedes y la de sus familiares, ¿no? Porque Pero el por lo que virus ustedes se lleva a describen, casa. no están marchando de mar. Lo que están haciendo es impidiendo que los demás marchen, que el país marche. Sí. Es lo que yo entiendo. ¿O hay marchas en alguna parte? Hay aglomeraciones. Ah, es que, que es cosa distinta a una marcha, ¿no? Sí, 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 no. Están No, es que... aglomerándose y... Y aglomeraciones, aglomeraciones violentas. Esto es lo que pasa a esta hora de la mañana. Y hablamos con ustedes, queridos amigos, al oído. En el Banco Agrario somos un banco ágil y moderno que trabaja de la mano de un campo que produce.